Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la organización por la invitación a hablar de este tema que es muy importante para CAF y para toda la región, que ha tomado mucha relevancia a partir de todos los momentos de pandemia que vivimos, pero que cada vez con el comercio electrónico tiene más relevancia. Mi nombre es Andrés Alcalá. Yo soy ejecutivo principal de CAF, del Banco de Desarrollo de América Latina, de la Dirección de Hábitat y Movilidad Sostenible, y hoy pues, les vengo a contar un poco los retos y desafíos de la logística urbana y cómo CAF o desde CAF estamos tratando de abordar este interesante pero muy bonito desafío. Eh, ok, este es el contenido de la presentación, un poco vamos a ponerlos como en el mismo, en la misma página todos para por qué abordar o por qué abordar el estudio de la logística urbana, porque es importante. ¿Cuáles son los impactos de la logística urbana en las ciudades, especialmente en donde vivimos, donde habitamos? También queremos mostrarles, como les decía, cuál es la visión y el abordaje de CAF al respecto. Y finalmente contarles de la iniciativa, de la estrategia que CAF viene desarrollando ya hace algunos años de forma muy rápida para ilustrarles cómo CAF viene desarrollando este, esta problemática de la logística urbana. Entonces, primero que todo, mencionar que de la importancia que tienen las mercancías en la vida de las ciudades. Realmente el transporte de mercancías es un elemento muy clave para las sociedades urbanas. Las ciudades crecieron y se desarrollaron a partir de esa necesidad de ser más eficientes en el intercambio de mercancías. Eh, Muchas de las ciudades nacieron como esos nodos de intercambio de productos en los diferentes caminos que transitaban las mercancías de un lugar a otro. Eh, pero las ciudades a su vez también son espacios donde se vive, donde se trabaja, donde se consume, donde se realizan todas las actividades que implican movimiento físico de productos y de personas. Confluyen en el territorio, en ese territorio urbano, estos tipos de actividades. A modo de ilustración vemos que cada día una persona genera cerca de 45 kilogramos de mercancías en una ciudad como Nueva York, y en una ciudad como Bogotá, de la región, cerca de 32 kilogramos de mercancías diarias. En ese sentido, es una actividad que encontramos viene con un fuerte crecimiento de forma acelerada, con una intensa transformación y con muchas posibilidades de innovación. Para darles un ejemplo, Nueva York ya hace ya unos años se acercó y está un poco más de 1 millón de entregas y pickups de cada día asociados al comercio electrónico, eh, sobre un total de 2.2 millones de operaciones diarias de carga. En la región de París, por ejemplo, hay 4.4 millones de movimientos de carga por día. Y se estima que el transporte de mercancías va a crecer y se triplicará con respecto a 2010 para el año 2050. Esto, como les decía, estos son datos de antes de la pandemia. Con la pandemia, este crecimiento yo creo que ha tomado más fuerza y ha impactado mucho más nuestras ciudades. Pero también se le da un poco más de relevancia. En América Latina, como saben, es un continente muy urbanizado. Cerca del 80% de la región, que es población urbana, se encuentra en las ciudades, habita en las ciudades, en algunos países más que en otros. En México, por ejemplo, está aproximadamente en el entorno de este promedio regional, del 80%. Hay otras ciudades, hay otros países como Argentina, Uruguay, en donde es el 90% de la población que habita las ciudades. Esto es muy importante porque, como les decía, las ciudades desarrollan su actividad en torno a esta dinámica de intercambio de mercancías. Entonces, esta actividad, si bien es vital para las ciudades, es muy importante para las ciudades, también genera una serie de impactos, en algunos casos negativos,
pero también tiene sus impactos positivos, ¿no? En el caso de los impactos negativos, que yo creo que son los más visibles para todos los habitantes y todos los ciudadanos que no están trabajando dentro de la actividad logística, podemos encontrar uno que está en muchas de nuestras ciudades, que está asociado a la contaminación. Podemos ver que el 15% de la flota, en el caso de París, genera el 40% de estos contaminantes del NOx, y un 30% del CO2. En el caso de Bogotá, el 43% de las emisiones de material particulado de fuentes móviles. En México DF es algo también, digamos que dramático. El 71% del material particulado son generados por fuentes móviles muy asociados a la actividad logística. En promedio, el 25% de los vehículos en las ciudades ocupa cerca del 40% del espacio vial motorizado y contribuye hasta con el 40% de las emisiones de CO2 relacionadas al transporte urbano. Estamos hablando específicamente de transporte de mercancías en el territorio urbano. También hay otros impactos muy importantes y no menos relevantes que el de la contaminación, asociados a la siniestralidad. Eh, la actividad genera, por las características de los vehículos con que se realiza, en muchas ocasiones un efecto barrera en las principales arterias, en donde hay un tránsito elevado y un volumen elevado del tránsito de este tipo de vehículos. Realmente hay una baja capacitación y formación por las características en la región de la actividad, de una baja capacitación y formación en temas de educación vial de los conductores o de las personas que realizan esta actividad. En otros casos, en muchos casos, también los vehículos no cuentan con las condiciones adecuadas de seguridad y de calidad para prestar este servicio. Obviamente por las dimensiones de los vehículos que se utilizan en esta actividad, se generan problemas de visibilidad ocular, interferencia con grandes giros, siniestralidad para terceros y para los propios empleados. Ahí pueden ver algunas de las imágenes en la diapositiva que refieren a unas pocas de las situaciones o unas de las situaciones que se generan en el desarrollo de la actividad. Otro de los impactos también muy importante, que cada vez también cobra más relevancia por el crecimiento de las ciudades, es la congestión. En la mayoría, o hasta ahora, se han venido utilizando vehículos grandes con dificultades para maniobrar en determinadas vías. Hay unas paradas frecuentes en la vía pública entorpeciendo el tráfico. Se concentran camiones en determinadas zonas viales y coincide muchas veces con los picos de movilidad de las personas. Entonces hay una concentración, hay una tormenta perfecta en donde estos vehículos, que tienen que ejercer su labor durante todo el día, pero especialmente coincidiendo con las horas pico de la movilidad de personas, generan o contribuyen de forma importante a la congestión de nuestras ciudades de la región. Hay otro que tal vez es un poco más, es más silencioso, no es tan evidente para todos los ciudadanos. Otro impacto que es relevante también es el impacto de la logística urbana de la expansión territorial. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que está creciendo o que crece la actividad y que crece el valor del suelo y que el valor del suelo en los centros urbanos va creciendo y va elevándose, la actividad busca, por ese mismo valor, busca irse a los extrarradios de la ciudad, irse un poco más lejos, donde los suelos sean un poco más baratos y que no impacte tanto el costo de esta actividad. Como pueden ver en la imagen, esto ha sucedido en varias de nuestras ciudades tenemos ejemplos en Europa, como en París, en donde la distancia media entre los almacenes del centro de la ciudad ha pasado de 6.3 kilómetros en el 74 a 18.1 kilómetros en el 2010, y eso significa un mayor consumo de CO2, una mayor emisión de CO2, un mayor consumo de combustibles, mayores temas de congestión
impactos en los otros efectos que veíamos anteriormente. También encontramos que tienen impactos muy fuertes en la economía y empleo, especialmente de las ciudades de América Latina. Eh, Tenemos datos que mencionan que entre el 5 y el 10% del empleo total de las grandes ciudades se dedican a esta actividad, y especialmente en los colectivos o en los grupos menos favorecidos, porque no tienen una barrera de entrada muy alta para ejercer esta actividad. Hay muchos pequeños empresarios y hay, que es un 80% de todos los envíos, y una sobreoferta y una economía informal en muchos de los casos, como hemos podido ver también en los últimos años, en la última década tal vez, el crecimiento también exponencial del reparto de deliveries o reparto a domicilio de comidas, de servicios de estas grandes compañías de servicios de reparto como los Rappi, Uber Eats, Globo, etcétera, etcétera, que funcionan en toda la región, pero que han traído consigo un incremento importante de esta actividad, y de una actividad que no es completamente, en muchos casos, formalizada, no ha sido formalizada. Eh, Vemos también, y yo creo que esto es importante, esta diapositiva para entender la dimensión de, del desafío que se tiene enfrente, es que en una ciudad pueden coincidir más de 150 cadenas logísticas de mayor a menor complejidad. Podemos hablar desde comercio, desde empresas, familias, relacionado con el canal Oreca, con el turismo, los puertos, si es una ciudad portuaria, o con el aeropuerto, si también depende mucho de la actividad del aeropuerto que tenga asociado, así como de la industria. Estos son algunos ejemplos que todas estas cadenas logísticas, con unas necesidades específicas para desarrollar su actividad, coinciden en el mismo territorio, coinciden en la misma ciudad. Y no solo coinciden estas cadenas logísticas, sino coinciden también con la movilidad de las personas, del transporte de personas en la ciudad. Entonces, esto hace que esta actividad sea realmente compleja. Y eso hace que tengamos una serie, una multiplicidad de actores, como vemos aquí en esta diapositiva, que van desde los transportistas, desde la gente que se dedica a atender el canal de hostelería, restaurantes y cafeterías, el pequeño comercio, las grandes superficies y cadenas, los diferentes operadores logísticos, los transportistas, como ya les mencionaba, de diferente índoles, sean individuales o grandes empresas, promotores logísticos que proveen un poco toda la infraestructura necesaria para el desarrollo de la actividad, así como emprendedores, innovadores y efectivamente toda la ciudadanía que somos los consumidores de todos los productos. Entonces, esta gobernanza implica un manejo de intereses a menudo contradictorios, y las expectativas y las formas de operar una gran cantidad de actores. Y también incluso depende muchas veces del sombrero o de la situación en la que nos veamos, ¿no? Porque muchas veces también somos, por un lado, ciudadanos, pero también somos consumidores, pero también tenemos un emprendimiento o trabajamos en el sector transporte, y muchas veces, como mencionábamos aquí, hay elementos contradictorios que hay que saber orientar desde la administración pública. Y sin embargo, ustedes ven, hay una problemática muy compleja, pero ha sido poco el abordaje que se le ha dado desde la administración pública, e incluso desde la misma academia a este tema de la logística urbana. ¿Y por qué entonces nosotros encontramos que era necesario atender esa realidad, y cómo la queríamos abordar desde una estrategia que nosotros en CAF la llamamos LOGUS, Logística Urbana Sostenible y Segura? Y es porque un poco lo que estábamos revisando ahora es una problemática muy compleja en la que no encontramos que haya una solución, no hay una receta única, sino muchas soluciones, mucho aprendizaje,
mucho que transitar para entender, y que el tema aún no está en las agendas prioritarias de la región de América Latina. Nosotros ya verán, hemos desarrollado varios ejercicios con varias ciudades de la región y siempre que llegamos a una ciudad nueva encontramos que es la primera vez que se empieza a hablar de los temas de logística de una forma un poco más estructurada. Y a pesar de esto, a pesar de que no está en las agendas, de que es muy compleja, su importancia ha seguido y su incidencia van a seguir creciendo en el transcurso de estos años y de los próximos años. Y hay un gran margen de mejora y de aprender lecciones en toda la región. Y lo que buscamos es introducir este tema en las agendas políticas, en las agendas públicas, donde desearíamos tener una intervención mucho más planificada integralmente, que sería lo deseable, pero que toma tiempo y que entendemos que es difícil, que es compleja. Entonces, nosotros hemos buscado conseguir alternativas que sean realistas y posibles, pero sobre todo que tengan unos efectos rápidos, ilustrativos que sean rápidos, a partir de actuaciones concretas y con alto grado de visibilidad. Entonces, todo esto lleva a que esta estrategia, la estrategia de logística urbana sostenible y segura, va dirigida, que si bien requiere y necesita de forma decidida la colaboración de todos los actores y de una forma participativa realmente, necesita una especial coordinación de la dirección del gobierno local, del gobierno de las ciudades. Requiere una estrategia colaborativa, que todos los actores intervengan en donde se dirige la estrategia, pero a la autoridad urbana le corresponde un especial rol y una especial responsabilidad actuando en sus competencias y coordinando ese impulso en el conjunto de la estrategia. Esto lo vemos y es, como les decía, muchas veces cuando llegamos a estas ciudades, encontramos que no hay una coordinación en estos temas, que no hay alguien que sea el doliente de estos temas, y esto es como el primer elemento que es importante empezar a sembrar para avanzar en el camino de una mejora en la logística urbana. ¿Cuál es la visión que CAF tiene y que el programa de Logos intenta llevar a las ciudades miembros del banco? Y es, primero, concienciar a los decisores y los actores relevantes, tanto públicos como privados, de las ciudades de la región de América Latina y del Caribe, la importancia y la conveniencia de incorporar la movilidad de las mercancías durante las agendas urbanas. Hemos hecho foco y con razón en la movilidad de las personas en los últimos 30 años, 40 años, y tenemos soluciones, si bien no se ha solucionado de todo, pero ya tenemos algunas respuestas, ya tenemos mucho trabajo detrás de ellos. En el caso de la logística urbana es algo muy reciente y que apenas está empezando a incorporarse. Queremos apoyar para ofrecer un marco conceptual para los decisores, los técnicos, sistematizar la formulación de políticas y acciones en materia de logística urbana y apoyar a las autoridades locales a contar con ciertas herramientas, como les decíamos, muy concretas, de fácil diagnóstico, de rápida implementación para afrontar estos desafíos de la logística urbana. Y proponer vías de avance sencillas, concretas, rápidas, para identificar y priorizar acciones. Y es para transitar un camino de mejora continua, nosotros lo llamamos un camino de mejora continua que no es excluyente de una planificación a largo plazo, pero que busca, al contrario, ser complementaria y mostrar resultados de forma más rápida. Entonces, esto se resume en los objetivos de la estrategia, de nuestra estrategia CAF Logos, de abordar la movilidad urbana de forma integral, en donde se integren y se tengan en cuenta tanto la movilidad de las personas como la movilidad de las mercancías, pero sin afectar y sobre todo impulsando y permitiendo que la economía urbana y que la productividad y la competitividad de las ciudades mejore y sea parte de esa ecuación que es de difícil solución, pero que tiene perspectiva de mucha mejora, un camino de mejora. Entonces, nosotros abordamos, desde CAF abordamos los criterios de enfoque de esta estrategia a partir de la multidimensionalidad, a partir del equilibrio, lo decíamos, de contar con todos los actores
desde el punto de vista multidimensional, tanto públicos como privados, del equilibrio en donde encontramos que si bien es importante la calidad de la movilidad de los ciudadanos, de las personas, también es importante y muy importante la productividad y la economía urbana. Lo tratamos de implementar con un enfoque de gradualidad, de procesos de mejora continua, como les hablaba, y una estrategia que sea una estrategia dirigida y colaborativa. Es pasar básicamente desde una cultura de la restricción, de la prohibición, a otra de acompañamiento, estimulación de cambios culturales y de innovación permanente para encontrar soluciones que se adapten a las realidades y a los contextos de cada una de nuestras ciudades. Esta diapositiva resume de forma muy concreta los instrumentos que la estrategia pone a disposición de toda la región. Cuenta con 3 tipos de instrumentos: instrumentos de conocimiento, en donde se pueden revisar una guía de buenas prácticas para entender qué está pasando no solamente en otras partes del mundo, sino también de la misma región, quienes están trabajando en estos temas de logística urbana y cómo podemos acceder a posibles soluciones que podamos adaptar y aplicar en nuestros contextos, en nuestras realidades. Hay talleres, unos ejercicios y talleres de sensibilización que hace parte de este trabajo que hacemos de contar, de poner relevancia la actividad de la logística urbana en todos los ámbitos. Y estamos trabajando en construir una plataforma de intercambio de logística urbana para que ese diálogo se mantenga, no solo sea a través nuestro, sino que a través de los diferentes actores públicos puedan intercambiar diferentes experiencias y hacer preguntas entre los diferentes funcionarios de la región para poder trabajar y avanzar en este aspecto. El segundo grupo de instrumentos están muy orientados al diagnóstico y al monitoreo, a trabajar un sistema de indicadores que podrán ver ustedes y revisar con detalle. Ya les pasaré el link de la estrategia en donde se detallan cada uno de estos indicadores, que buscamos que fueran inicialmente de muy fácil recolección, porque entendemos que el problema de no tener los datos, de no contar con los datos, es un problema complejo, pero que tiene que irse construyendo y mejorando en el transcurso del tiempo, pero sí entender un sistema de indicadores básicos que nos permita realizar un diagnóstico de cuál es la situación de la logística urbana en cada ciudad, hacer, si se quiere, una especie de autodiagnóstico en donde nosotros nos ofrecemos también ayudarles y apoyarles, pero que puedan hacerlo las autoridades o los funcionarios de cada una de las ciudades. Y finalmente, unos instrumentos de aplicación que yo creo que han sido los que más éxito han tenido dentro de toda esta estrategia que venimos desarrollando, y son la idea de estructurar planes de acción en función del nivel de avance y la maduración estratégica de la ciudad. Una vez se define ese diagnóstico, se define hacia dónde se quiere ir, hacia dónde se quiere avanzar en materia de logística de cada ciudad. Proponemos unos instrumentos como son la hoja de ruta, Logos, la hoja de ruta de logística urbana, unos términos de referencia incluso, o modelos de términos de referencia para integrarles a los planes de movilidad de las ciudades o a unos planes integrales de logística urbana que existen en las ciudades. Y finalmente, acciones piloto en ciudades que sean de bajo costo en algunos casos, pero de rápida implementación, que tengan ese efecto de victorias tempranas y que podamos trabajar conjuntamente para que vean cómo se producen resultados. Todo esto lo trabajamos de alguna forma en ámbitos de actuación y habilitadores temáticos que ustedes pueden ver aquí. No me quiero extender mucho. Y ven aquí abajo el link de la publicación de Logística Urbana, en donde pueden acceder y tendrán de forma ampliada todos estos conceptos que les estoy mencionando. Estamos hablando de institucionalidad, de planificación y monitoreo, normativa, fiscalización, de infraestructura, obviamente, de cooperación y participación, y de innovación y tecnología que se coordinan para poder conseguir este tipo de acciones en este sentido. Finalmente, hablar de lo que hemos venido haciendo en la región, estos avances en la estrategia Logos. Ya contamos con 2 fases y estamos trabajando en una tercera fase.
en donde la hoja de ruta y los instrumentos que estamos aquí se han sido aplicados en las ciudades que ustedes pueden apreciar aquí, en Cali, en Colombia, en Fortaleza, en Guayaquil, en Quito, en Rosario, en Córdoba, en San Salvador, en una segunda fase, y hemos tenido pilotos en diferentes ciudades como en Bogotá, en Porto Alegre, y un piloto muy lindo que les recomiendo que se lo pueden revisar, que se llama Reciclo en Fortaleza, de triciclos eléctricos para la recolección de material reciclable en la ciudad, que tiene componentes muy interesantes. Finalmente, a partir de esta segunda fase, generamos también otro instrumento adicional al que les había mencionado, que se llama el PILU, el Programa Integral de Logística Urbana, en donde buscamos actuaciones que tengan como una actuación ancla una intervención en infraestructura, y que a partir de esa intervención en infraestructura se le adjunten, se le peguen otro tipo de acciones más orientadas al tema normativo, al tema de datos, al tema de innovación, al tema de control y de fiscalización. Entonces, eso es lo que hemos venido desarrollando en los últimos años, y espero que les sea de mucha utilidad, y quedamos a total disposición de seguir trabajando con las ciudades que así lo requieren. Muchas gracias.